pues vamos a comenzar. Bueno, creo que todos me conocéis, yo soy Marisol Grandecasas y hoy os voy a hablar de un tema que forma parte del trabajo diario en los laboratorios, que muchas veces pasa desapercibido, como es la gestión de los residuos tóxicos y peligrosos. Para comenzar, os quiero decir que en el ICP se generan 6 toneladas al año de residuos tóxicos y peligrosos. De ahí la importancia de gestionarlos correctamente. Pues nada, vamos a comenzar. El ICP cuenta con un procedimiento propio para la gestión de los residuos tóxicos y peligrosos. Este procedimiento fue implementado en el año 2015 y desde ese momento hemos intentado mejorarlo según nuestra experiencia y ajustarlo a las características propias del ICP. Como os dije, quiero resaltar por qué es importante gestionar esa cantidad tan enorme de residuos, bueno, enorme, para un instituto como el nuestro que generamos en el instituto. Bueno, en primer lugar, es responsabilidad de los investigadores, por seguridad de las personas y de los laboratorios, por proteger la salud del personal, reducir los daños al medio ambiente, fomentar la economía circular, y es una obligación legal, ¿vale? Como es una obligación legal, pues hemos ido a las leyes y voy a hacer simplemente 2 definiciones. Primero, ¿qué es un residuo tóxico y peligroso? Pues bueno, son aquellos que presentan riesgo para la salud o al medio ambiente. Y en los laboratorios tenemos disolventes, reactivos, envases contaminados, absorbentes contaminados, que pueden ser inflamables, tóxicos, corrosivos. Luego, la segunda definición importante es ¿quién es el productor de residuos? Pues según lo recoge la ley, es cualquier persona física o jurídica cuya actividad produzca residuos. Eso está contemplado en las leyes. ¿Cuáles son las obligaciones del productor de residuos? O sea, nuestras obligaciones. Bueno, pues desde luego identificar, clasificar y etiquetar los residuos según las propiedades, almacenarlos de forma segura, evitar mezclas en contenedores homologados, en condiciones adecuadas de higiene y seguridad. Somos responsables de cualquier daño que esos residuos puedan ocasionar a un tercero o al medio ambiente, y tenemos obligación de comunicar a la autoridad competente el inicio de actividad, de entregarlos a un gestor autorizado, de sufragar los costes de su gestión y luego de registrar y hacer trazabilidad de los residuos anualmente. Como os dije antes, está basado en un marco legal. Solo os voy a nombrar por encima las leyes. La ley fundamental es la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular, donde se establece el marco legal, las jerarquías y la responsabilidad del productor. El Real Decreto 553/2020 que contempla el traslado de los residuos en el interior del Estado. Y como último, el Real Decreto 1055/2022, que habla sobre los envases y residuos de envases. Aquí me paro un momentito en este Real Decreto, porque este Real Decreto es una novedad legislativa sobre la gestión de envases en general, que nos va a afectar en breve al instituto. Va a ser un cambio relevante en la gestión, porque aún no sabemos cómo, porque nos los tiene que decir nuestro gestor de residuos. Vamos a tener que separar los envases
de forma diferente a como lo venimos haciendo ahora. Entonces, cuando eso ya esté contemplado, las responsables os enviaremos un correo explicando cómo se va a hacer esta gestión diferenciada y más estricta de los envases. ¿Qué significa ser productor de residuos? Pues el ICP ha tenido que darse de alta como pequeño productor de residuos peligrosos ante la Autoridad Ambiental de la Comunidad de Madrid. Eso nos ha obligado a solicitar un NIMA, que es el número de identificación medioambiental, y aquí está, ¿vale? Y esta es nuestra acreditación. Este número es necesario siempre que se gestionen residuos y todo lo que se haga con los residuos, ¿vale? No podemos hacer nada sin este número. Bueno, pues ya habiendo introducido un poco en obligaciones, definiciones y leyes, ya paso a ir a algo más específico del ICP. Bueno, aquí os he puesto una gráfica donde podemos ver la evolución de la cantidad de residuos que se han producido en el ICP durante los últimos 6 años. ¿Y para qué nos sirve? Bueno, pues nos sirve para varias cosas. Bueno, aquí están los principales residuos desglosados en colores, ¿vale? Vemos que la tendencia es más o menos, se mantiene según la cantidad que se produce, y fijaros aquí, lo que vemos es la incidencia del confinamiento, el COVID, ¿vale? Todo el mundo estaba teletrabajando, no había actividad en los laboratorios y la cantidad de residuos bajó a 3,8 toneladas, 3.800 kilos. Aquí nos recuperamos en el 2022, ya comenzó la actividad. Aquí se comenzó un proyecto de bastante envergadura que producía bastantes residuos, que finalmente se ha reflejado en una planta piloto, y teníamos gran cantidad de soluciones acuosas orgánicas y material contaminado, y subimos a 8.200 kilos en ese año. Luego aquí nos volvimos a estabilizar y en el año 2025, o sea, el año pasado, pues llegamos a esta cantidad. Y bueno, podríamos sacar más conclusiones, pero yo creo que con esto es suficiente, ¿no? Ver cómo evoluciona. Yo aquí quería pararme un poquito para que veáis la importancia de gestionar correctamente los residuos provenientes de nuestra actividad científica. Como os dije anteriormente, en el año 2025 en el instituto se gestionaron más de 250 peticiones de retirada de residuos. Es decir, que entre Marta y yo el año pasado, los viernes, gestionamos más, o sea, hay algunas que más de 250 formularios solo los viernes, ¿vale? Para que veáis la envergadura. Generamos 6.336 kilos de residuos tóxicos peligrosos, lo cual a cada uno de nosotros nos toca una media de 50 kilos por año. No sé si es mucho o es poco comparado con otros, pero bueno, tiene su dato ahí para que lo tengáis. Bueno, pues esa gestión, para una correcta gestión de esa cantidad, que no es una cantidad nimia, pues quería comentaros unas reglas básicas, ¿vale? Para realizarlo correctamente, entre las cuales está separar correctamente e identificar desde el inicio, no mezclar residuos incompatibles, etiquetar siempre los envases, no rellenar más del 80% los envases líquidos, solicitar la retirada de residuos a través del formulario cuando lo consideréis necesario y trasladarlo al almacén, asegurar la correcta colocación de los residuos en el almacén, y si tenéis alguna duda, no dudéis en consultar con las responsables de residuos. Vamos a entrar ya en materia y vamos a dejar una frase a ver si se queda ahí, que es importante,
identificar, clasificar, etiquetar y trasladar los residuos al almacén. ¿Qué residuos generamos en el ICP? ¿Cómo los separamos? ¿Cómo los clasificamos? Bueno, vamos a comenzar que tenemos dos grandes grupos de residuos, ¿vale? Que los dividimos en residuos líquidos y residuos sólidos. Los residuos líquidos. Pues dentro de los residuos líquidos tenemos 8 categorías que hemos dado de alta en el NIMA. Esas categorías abarcan todos los residuos que producimos en el instituto. Si produjésemos algún residuo diferente, no lo podríamos eliminar, ¿vale? Lo tendríamos que tramitar, dar de alta, volver a solicitar un NIMA. O sea que los residuos por experiencia que producimos en el instituto deben de estar englobados en estas 8 categorías, ¿vale? Estos residuos se envasan en envases que son los adecuados de plástico y tenemos 2 categorías, de 5 o de 25, ¿vale? Aquí os muestro así rápidamente dónde se rellena en el formulario los residuos líquidos. Se rellena en la primera parte, ahí están contemplados, ¿vale? Aquí están contemplados y, importante porque es una de las cosas que más se olvida, tienes que seleccionar qué tipo de bidón, 5 o 25 y colocar un número, ¿vale? Porque bajáis 1, 2, 3, 4, 5, los que necesitáis. Residuos sólidos, el otro grupo. Los residuos sólidos se almacenan en los bidones negros que están colocados en el perímetro exterior de la caseta de residuos. Y tenemos 4 grupos. Material contaminado, absorbentes, envases de plástico y envases de vidrio contaminado, ¿vale? En el laboratorio y luego cuando pasan al almacén. En el formulario, en la segunda parte, simplemente se pone una X en el tipo de residuo que vais a bajar y aquí aparece que son en los bidones negros, ¿vale? Luego tenemos otro grupo de residuos, que son otros residuos diferentes a estos sólidos, que son los reactivos de laboratorio, los sólidos orgánicos, inorgánicos, envases metálicos, residuos contaminados con mercurio, baterías y pilas. Estos bidones se almacenan estos residuos se almacenan en los bidones azules de 60 litros que están dentro del edificio o de la caseta de los residuos. Y en el formulario también se marca una X en la zona que dice bidones azules y según el reactivo que bajéis. Pues ya hemos visto los residuos que tenemos en el ICP. Y entonces ahora vamos a empezar cómo se gestionan esos residuos. Aquí os he puesto un procedimiento general que sería identificar el residuo en el laboratorio, clasificarlo correctamente, rellenar el formulario del ICP, bajar el residuo al almacén temporal y la retirada por el gestor autorizado. Después de 11 años gestionando los residuos, os quería nombrar cuáles son los puntos más débiles, ¿vale? Y así los corregimos. Clasificar adecuadamente los residuos, etiquetarlos, no exceder la cantidad de líquido del 80% del recipiente, rellenar correctamente el formulario y, sobre todo, colocar cada residuo en su lugar correspondiente en el almacén. Dicho esto, paso al procedimiento detallado del ICP. Y recalco identificar, clasificar, etiquetar y trasladar al almacén. Bueno, pues en el plan de acogida del ICP, en el punto 8, tenemos información detallada sobre el procedimiento de gestión de residuos del ICP. También tenemos información en la nube, en la carpeta de Public. Hay una carpeta que se llama área de prevención. Dentro de esa carpeta hay una que se llama residuos. Ahí hay toda la información necesaria.
Y lo más importante es que tenemos el formulario de residuos que utilizamos. Ahí es donde lo tenéis, ¿vale? Nos los podéis pedir y podéis acceder a él. Ahí va a estar colgada en los próximos días esta charla y está la del año pasado, que es completamente diferente, y también la que nos ha dado GVC. Bueno, pues los residuos que almacenamos en los laboratorios, que deben de estar identificados, clasificados, separados y etiquetados, los viernes es el día operativo para la retirada de residuos. ¿Qué pasa los viernes? Pues las responsables de residuos, Marta o yo, enviamos un correo desde la dirección residuos@icpcesic.es, que es la dirección de residuos, ¿vale? Y, tenéis que tener en cuenta que esa es la dirección, porque si nos mandáis algo personal, probablemente el viernes no lo leamos. Mandamos un correo ICP Todos donde decimos cuál es la responsable que se hace cargo ese día, Marta o Marisol, dónde vamos a estar localizadas y cuál va a ser el horario de retirada. Una vez que recibís ese correo y que sabéis y que queréis retirar y que os acordáis que es viernes y que es el día de retirada de residuos, pues vosotros cogéis el formulario, lo rellenáis correctamente y lo enviáis a esa dirección de correos, ¿vale? Entonces, una vez que hayáis enviado ese formulario, ya como sabéis quién se encarga y dónde está, vais allí y solicitáis las etiquetas que necesitéis para vuestros envases. Y os damos las llaves. Aquí quiero hacer un pequeño inciso. Las llaves no se intercambian entre los usuarios, ¿vale? Salvo que la responsable le haya dicho a esa persona, baja que está fulanito y que te deje las llaves. ¿Por qué? Porque nosotros recibimos todos los correos y gestionamos todos esos correos. Entonces, si alguien va a la caseta y no ha pasado por arriba, no sabemos si lo ha gestionado, si no lo ha gestionado, y queremos llevar un registro. Entonces, por favor, decimos que las llaves no se intercambien. Tenemos que saber quién está en la caseta, en qué momento y cuándo, y también por seguridad. Bueno, pues una vez es finalizado esto, bajáis vuestros residuos al almacén temporal. Cuando termine el horario de recogida, las responsables generamos y o actualizamos el inventario del almacén del ICP, y cuando llega a su capacidad solicitamos la retirada por el gestor autorizado, que en nuestro caso es la empresa GVC Valorización, ¿vale? Ya una vez visto el procedimiento, vamos a pasar a las etiquetas. Como os dije, clasificar, identificar, etiquetar, bueno, pues las etiquetas. Todos los residuos líquidos deben obligatoriamente estar etiquetados dentro del laboratorio, ¿vale? Con la etiqueta que consideréis que identifica a ese residuo. Esas etiquetas nos las suministra GVC y nosotros os las damos a vosotros. Estas etiquetas contienen la información obligatoria, ¿vale? Que no voy a entrar en detalles. Se las ponéis a vuestro bidón, y lo más importante de estas etiquetas y por qué deben de estar esos residuos etiquetados en el laboratorio son, para mí, aparte de todo, los pictogramas. En caso de una emergencia, que tengan que venir bomberos, policía o quien sea y entrar en los laboratorios, les va a resultar mucho más fácil identificar que hay un bidón de 25 litros que tiene acuosas orgánicas, por poner. ¿Y qué es eso? ¿No? Porque el bombero tiene... Pero sí que sabe el riesgo y la peligrosidad, ¿vale? Y puede actuar ante eso. Entonces esas etiquetas os las entregamos los viernes y nos pedís las que necesitéis para pegarlas al bidón que vais a tener en el laboratorio. Una vez que ese bidón que está en el laboratorio lo vais a bajar al almacén ese viernes, ¿vale? Entonces la etiqueta se rellena con los datos del productor de residuos, ¿vale? Que es la persona que ha producido estos residuos. Me da igual que pongáis vuestro nombre, el de vuestro compañero o el de vuestro jefe de laboratorio. Tiene que tener un nombre, ¿vale? Aquí,
en productor de residuos. No es instituto de Catálisis y Petroleoquímica, pero se llama Juan López. Está ubicado en un laboratorio y tiene una extensión telefónica, ¿vale? Y es en ese momento, cuando se va a bajar al almacén, que se pone la fecha de ese día. ¿Por qué? Porque en el almacén no puede haber residuos con una antigüedad superior a 6 meses. Si vosotros ponéis esta fecha cuando corresponde, nunca lo habrá. Si lo ponéis en el laboratorio, puede que sí, porque las retiradas siempre se hacen antes de 6 meses. Entonces es importante, si viene una inspección, en el almacén no puede haber nada anterior a 6 meses. ¿Vale? Por eso la razón de que es eso. Esos son los datos que tenéis que poner en la etiqueta. ¿Vale? Pues ya tenéis hecho lo más difícil del procedimiento de residuos y aquí tenéis el formulario que ya os lo he ido mostrando. Este es el formulario y, como os dije, aquí van las disoluciones líquidas, los residuos líquidos tóxicos y peligrosos, y se rellenan según el bidón, el número que bajáis. Aquí van los residuos sólidos, que simplemente se marca con una X lo que bajéis, y aquí los otros residuos que también se marcan con una X y van a los bidones azules. Tenemos una versión en inglés para facilitar a la gente extranjera, lo rellena y nos los envía. Normalmente están acompañados de gente en su laboratorio que les debe de explicar esto un poquito, sino que vengan a nosotros, ¿vale? Pues ya hemos cubierto una buena parte del procedimiento. Y ahora quería enseñaros, que me he pasado como eso, la infraestructura que poseemos en el ICP. Bueno, pues en el ICP tenemos la suerte, que no todos los institutos lo tienen, de tener un almacén que está señalizado y cerrado con una llave, ¿vale? Porque ahí no debe de entrar nadie autorizado. Este es el almacén. Este es el perímetro exterior donde se colocan esos bidones negros de 200 litros y aquí está lo que llamamos la caseta, que es donde se almacenan los líquidos. Bueno, aquí en esta transparencia quería parar y hacer un inciso porque esto es uno de los errores más frecuentes, ¿vale? Os he dicho que aquí está el perímetro exterior donde se colocan los bidones de 200 litros. Siempre se colocan de la misma manera, siempre se etiquetan de la misma manera para facilitaros que no haya confusiones. Entonces, cuando lleguéis a la caseta, por el perímetro izquierdo, o sea, por el lado izquierdo, siempre va a estar el material contaminado. Por favor, leer las etiquetas antes de echar los residuos. Por el lado derecho va a estar los residuos que son absorbentes, papel contaminado, ¿vale? Y en la parte de atrás vamos a tener bidones que también van a estar etiquetados, que es donde se van a añadir los envases de plástico y los de vidrio. Y ahí, en su momento, cuando recibamos las indicaciones de GVC, colocaremos los bidones que necesitemos para separar. Entonces, estar atentos a eso. No mezcléis, que es algo muy común. La gente llega con los residuos y dice, ay, ¿dónde los he hecho? Pues en este bidón, vacío, venga, pues aquí van, no tiene ni etiqueta, echan Esto es muy importante, ¿vale? Vale, pues aquí simplemente os voy a dar una pasada rápida sobre esos 4 tipos de residuos que son los que generan más confusiones. Os dije que por el lado izquierdo iba el material contaminado. Aquí tenemos una foto de un bidón con material contaminado, lo que contiene, guantes, jeringuillas, pipetas, viales y tal. Siempre está etiquetado y su contenido. Aquí está una foto de un bidón donde van los absorbentes por el lado derecho, ¿vale? Papel, absorbentes contaminados, batas, monos, todo lo que sea de absorción que esté contaminado, ¿vale? Ojo, importante aquí también otra cosa que tengo que decir. Aquí no va el papel de impresión. Aquí no va el papel usado. Aquí va el papel usado contaminado, o sea que es un residuo tóxico y peligroso, ¿vale? El papel usado se recicla por residuos sólidos urbanos. No echéis aquí ese papel que ha pasado. Y aquí
muestro una foto de los bidones que van detrás, el plástico, los envases de plástico y el vidrio, que son los envases de vidrio que deben de estar cerrados con su tapa para evitar que haya ninguna mezcla de diferentes reactivos y se mezcla con el vidrio. Entonces, aquí es donde va a entrar ese Real Decreto del que os hablé. Ya os informaremos porque no tenemos todavía información sobre cómo va a ser esa separación. Vale, aquí ya estamos dentro de la caseta donde almacenamos los residuos líquidos. Tenemos 8 tipos diferentes, están distribuidos a lo largo del perímetro de la caseta. Hay etiquetas que los señalizan. En el invierno es difícil mantener esas etiquetas porque con la humedad que llueve algunas veces se despegan, pero si tenéis alguna duda, la bandeja tiene puesta la etiqueta oficial de lo que va ahí. Entonces, ¿qué tenéis que hacer? Mirar dónde va vuestro residuo y colocarlo correctamente, por favor, con un poco de orden y higiene, digamos. Aquí me vuelvo a parar en unas normas básicas de seguridad, ¿vale? Para trabajar con los residuos. Entonces, recordar que el envase debe ser el envase adecuado, porque si no es el adecuado, GVC nos los va a rechazar a nosotras y nosotras os los vamos a rechazar a vosotros. Os llamaremos por teléfono y os diremos que tenéis que bajar a buscar ese envase y trasvasarlo a un envase adecuado. Que el etiquetado sea el correcto, que esté bien cerrado, que esté colocado bien, en este caso sobre las bandejas. Por supuesto, no mezclar residuos incompatibles y no rellenar más del 80%. Esto nos va a evitar muchos problemas y posibles sustos. ¿Vale? Cuando manipulamos los residuos, tenemos que también tener unas medidas de seguridad, que yo siempre os los digo cuando estoy allí. Lo más importante, debemos de usar los equipos de protección individual, bata, guantes y gafas, como mínimo. Debemos evitar el contacto directo con los residuos. Nunca debemos de compactar los residuos, excepto el papel, porque es muy voluminoso y si no se queda mucho espacio vacío. Importante, igual que en los laboratorios, no debemos manipular los residuos en solitario, ¿vale? Si hay cualquier accidente, nadie te va a poder acudir. Y el transporte de residuos pesados en carretillas, igual que el vidrio, con un poco de seguridad para vosotros mismos. Bueno, pues ya he acabado con estas normas básicas y ahora lo que me queda decir es que el almacén de residuos está equipado con material de seguridad, ¿vale? Entre los que tenemos las bandejas de retención de líquidos, ¿vale? Donde colocamos los envases para evitar que si hay un derrame, esos residuos entren en contacto con residuos incompatibles y podamos tener cualquier accidente o cualquier reacción indeseable, ¿vale? En caso de un derrame, tenemos un kit de recogida, tenemos un extractor de gases para evitar la acumulación de vapores dentro de la caseta y tenemos 2 extintores, uno de polvo que está situado a la entrada a mano derecha si hay cualquier pequeño fuego que podamos actuar y un extintor automático que está situado en el techo dentro del almacén, que este extintor actúa por temperatura. Si hay un fuego y la temperatura sube por encima de 70 grados, creo que es 70, 80, este extintor actúa automáticamente rociando y pues nos salvaría un poco los muebles, digamos. Vale, ahora ya aquí os hago un breve resumen de lo que he dicho para que cerrar ya esta charla. Como os dije, en el plan de acogida que recibís todas las personas que llegáis al instituto, en el punto 8, que siempre os lo pregunto cuando venís a mí por primera vez, está el procedimiento de gestión de residuos tóxicos
y peligrosos del ICP. Tenemos información en la nube, en la carpeta Public, área de prevención, residuos. Intentamos hacer formación del personal cuando podemos y cuando hay gente suficiente para hacerla. Tenemos unas normas de higiene que debemos de cumplir. Hay un formulario específico que es el que tenéis que cumplimentar cada vez que vais a retirar residuos, que está en la nube, y que si por lo que sea no tenéis acceso a ella, nos escribís y os lo enviamos, y yo creo que todo el mundo en los laboratorios ya lo tiene guardado seguro en el escritorio de su ordenador. Contamos con un almacén con medidas de seguridad. Tenemos un inventario dinámico de los residuos tóxicos y peligrosos almacenados en el almacén, valga la redundancia, que actualizamos todos los viernes, las responsables de residuos. O sea, intentamos que si hubiera cualquier emergencia, sabemos qué cantidad de residuos hay dentro de ese almacén. Además de ese inventario, actualizarlo todos los viernes es necesario para cuando se hace la retirada por la empresa GVC. La empresa GVC, aparte de pedirnos qué tipo de residuos vamos a eliminar, nos pide la cantidad. Si no, no hay retirada, ¿vale? Entonces, toda esa gestión, todos estos trámites que necesitamos para que GVC venga y se lleve los residuos, lo hacemos las responsables, llevamos toda esa gestión y solicitamos pues todos los trámites necesarios, que no son pocos, ¿no? Marta lo puede decir que lo sufrió la última vez, ¿vale? Y con esto he terminado. Solo quiero decir, recordar, identificar, clasificar, rellenar el formulario y trasladar, importante, las etiquetas. Y bueno, y nada, agradecer a todos los presentes, al director, a la gerente, todos los medios que nos ponen, a vosotros por haber venido aquí, que os agradezco, habéis sido muchos, y nada, y recordar cuál es la dirección. Y acabado, está abierta a preguntas. Lo último que os quiero mostrar es que en el 2015, cuando se implementó el plan el procedimiento de gestión, el 2016 nos presentamos a un premio que dan de excelencia en la prevención de riesgos laborales. Habíamos obtenido el premio el año anterior y ese año no nos lo dieron, pero nos dieron una mención especial. Aquí tenemos el diploma del reconocimiento, nos enviaron una carta diciendo que había sido una labor pionera. Somos de los primeros centros que tenemos un plan de gestión y muy buena, y nos invitaron a participar en una charla de seguridad donde lo expusimos. Y bueno, y me imagino que también sabéis que continuamente estamos recibiendo solicitudes de otros centros que nos piden que les digamos cómo lo hacemos. Bueno, porque tenemos cierto reconocimiento en la empresa sobre todo, y bueno, y en los centros del CSIC. Y ya con esto acabo. Si tenéis alguna pregunta, muchas gracias y ya. Bueno, lo he hecho muy bien. Bueno, nada, solamente deciros que a los que habéis llegado tarde están circulando por ahí una hoja donde estáis los que os apuntasteis para que firméis y os podamos mandar a los que queráis el certificado. Si hay alguien que no se ha apuntado previamente, puede apuntar su nombre ahí como que ha asistido y si está interesado en que le enviemos el certificado. Cuando estén hechos, ya os mandaremos un correo para deciros cómo os los vamos a entregar. Pues muchas gracias a todos por venir. Que sepáis que esta charla va a quedar en el canal de YouTube del Instituto. Si no estáis suscritos al canal de YouTube, estáis tardando ya en hacerlo. Y a los que nos escucháis ya mirando el canal de YouTube, hacer lo mismo, suscribiros
y dar a la campanita. Muchas gracias a todos. Bueno.